Torá al instante. Con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación, unánimes y en alegría. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal, Radio Génesis 128, y activa la campanita. Torá al instante. Shalom, mis amados hermanos. Bienvenidos a este tiempo especial de Torá al instante. Una nueva semana, un tiempo maravilloso de estudio de la palabra. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saluda y como siempre les brindo la mejor y cordial bienvenida. Muchísimas gracias a todos los hermanos, amigos que nos acompañan, que siguen permanentemente esta programación. A partir de las 7:30 de la mañana estamos compartiendo el amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra. Dimos comienzo la semana inmediatamente anterior con el tema maravilloso y apasionante de las parábolas. Tomamos como texto de principio el Evangelio de Mateo capítulo 13 y de allí en adelante desarrollaremos algunas parábolas. Quisiéramos desarrollarlas todas, son por lo menos 70 parábolas, pero evidentemente no lo vamos a poder hacer, por lo menos en este lapso de semana. Hicimos una excepción al programa usualmente como lo desarrollamos. Hacemos un programa semanal. Sin embargo, con el tema de parábolas nos tomamos 2 semanas. ¿Y por qué 2 semanas? Porque definitivamente el texto que tomamos como base, vamos a ir directamente al texto, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 13, recordémoslo, leámoslo y retomemos el tema. Aquel día salió Yeshua de su casa y se sentó junto al mar. Y se le juntaron muchas gentes, y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Mencionamos en el principio que evidentemente aquí hay toda una serie de sucesos y acontecimientos que se narran apenas en 2 pasuk, pero que si miramos el entorno de la historia, pues tiene evidentemente un recorrido, es decir, él sale de su casa, parece ser que ya hay un momento acordado, ya las personas están a la orilla de la playa, le están esperando, ya hay una barca que está preparada para que sea como la plataforma desde la que el Moreb, el maestro, el rabí pueda transmitir el mensaje de la palabra, seguramente como usualmente lo hacía. Es muy interesante, hermanos, porque en esta ocasión, dice el verso 3, les habló muchas cosas por parábolas. Por primera vez encontramos esta expresión aquí, las parábolas. Y posteriormente vimos cómo a partir del verso 10, entonces, se acercaron sus discípulos y le dijeron: Maestro, ¿por qué les hablas en parábolas? Y él les respondió y les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos. Por favor, necesitamos hacer una auditoría en este texto. A vosotros, a ustedes, les es permitido, les ha sido concedido, se les ha dado el favor, la gracia de reconocer, de establecer, de estudiar, de tener una claridad en sus corazones de lo que son los misterios del reino de los cielos. Mas a ellos no les es dado. ¡Wow! ¡Qué interesante esta expresión! Porque evidentemente cuando empecemos a desarrollar algunas de las parábolas, evidentemente la primera que vamos a mencionar en el orden cronológico que estamos llevando con el texto de Mateo es la parábola del sembrador. ¿Y por qué vamos a dar comienzo? Tal vez escoger una parábola y cuál es más impactante, definitivamente es muy difícil. Todas son mensajes profundos que tienen una esencia, una enseñanza de vida maravillosa. Pero sin embargo, lo más importante que debemos considerar en nuestra lectura es que las parábolas tienen en principio darnos a conocer el reino de los cielos,
que a ellos no les ha sido dado. Recordemos que por algún momento Yeshua venía desarrollando su ministerio a partir de la edad de 30 años. Esto está sucediendo cerca de sus 32 años. Y vemos que eventualmente él da su enseñanza en la sinagoga. Y cuando va a la sinagoga, mis amados hermanos, lo que él enseña en la sinagoga es el parashá que corresponde a esa semana. El parashá, el haftará. Pero recordemos que él no iba propiamente a enseñar o Mateo, o Marcos, o Lucas, o Juan. Jesús enseñaba la Torá. Por favor, mis amados hermanos, quienes por primera vez nos escuchan y tal vez aún todavía no han dado este paso de fe, de emuná, de caminar en Torá. Y cuando escuchas la palabra Torá, como que sientes cierta incomodidad, como que eso es de los judíos, como que por favor, mis amados hermanos, si nosotros somos seguidores del Mashiach, y todos somos seguidores de Mashiach, es decir, comillas, todos somos mesiánicos. Lo que sucede, y permítanme hacer la interpelación al respecto, es que lastimosamente en nuestro vocabulario, en nuestro argot popular de expresión, hay palabras a las que le tenemos cierto temor, o hay palabras a las que las malinterpretamos, las malentendemos, o sencillamente no las queremos ver en el verdadero sentido de lo que la palabra indica. Me explico. Nosotros hablamos de una iglesia mesiánica. Es que ustedes son mesiánicos. Por favor, ser mesiánicos en un castellano simple significa reconocer al Mesías, a Yeshua HaMashiach, Yeshua nuestro Mesías. Entonces, si en el primer nivel, si en el segundo nivel y si en el tercer nivel, ya ustedes saben de lo que estoy hablando. El primer nivel en la religión, el segundo nivel dimos un paso a la Biblia, entramos al evangelismo, y en el segundo nivel, y ahora en el tercer nivel, en el día tercero, en el día de resurrección, en la Torá. Entonces, hablar de mesianismo parece que es un asunto, repito, extraño, como que eso no es conmigo. Todos los que reconocemos a Yeshua como nuestro Mashiach, nuestro Mesías, somos mesiánicos. Aún, mis amados hermanos, el pueblo judío, que todavía no lo reconocen, están esperando el regreso, están esperando la venida de Mashiach. Es decir, que en ese sentido el pueblo judío también es un pueblo mesiánico. Por favor, no le tengan temor a la palabra mesiánico. Lastimosamente hemos, repito, convertido a la asamblea, a la Keilah, a la congregación, la hemos convertido como el concilio o la denominación tal o esta o la otra, para no mencionar ninguna en particular. Y cuando estamos en Torá queremos celebrar Torá, los mandamientos, las ordenanzas, y queremos clasificarlas como la iglesia mesiánica, judío mesiánica, y le agregamos una cantidad de artículos y títulos que son realmente innecesarios. Toda la palabra es Mashiach, toda la palabra es mesiánica. Interesante, ¿verdad? Entonces, vemos que Yeshua, Mashiach, enseñaba en las sinagogas y enseñaba la Torá, enseñaba la Haftará. Es decir, los primeros 5 libros de la Biblia. Para quienes están acompañándonos y tal vez sea su primera ocasión, bienvenidos. Lo que conocemos como Pentateuco, la Torá, los primeros 5 libros de la palabra, y a su vez enseñaba lo que son Salmos, Proverbios, Cantares y los profetas, que conocemos en términos genéricos como la Biblia hebrea, el Tanaj o el Antiguo Pacto o el mandamiento, el Nuevo Pacto y el Antiguo Pacto. Se me escapó la palabra, ya no lo sé decir, el Nuevo Testamento o el Antiguo Testamento, por favor. Entonces, a ellos ya no les corresponde. Definitivamente Mashiach enseñaba Torá y enseñaba Torá, y se daba cuenta que estas gentes tenían ojos pero no querían ver, tenían oídos pero no querían escuchar. Por lo tanto, él empieza a desarrollar un lenguaje ahora diferente, un lenguaje mucho más profundo, un lenguaje que a simple escuchar no parecía tener mucha comprensión para algunos, pero para otros les era necesario conocer ese lenguaje porque ahora estarían identificando el reino de los cielos. Ahora bien, dice, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará.
Y esto lo mencioné ya en la semana anterior, estoy tratando de parafrasear un poco el resumen. ¿Por qué? Porque pensamos que es desde el punto de vista de la economía. Vamos a ver el concepto de los talentos, el mayordomo, los 5 talentos, los 4 talentos, el de un talento. Y en esa parábola hablaremos de a quien tiene más le daré más cuando se trata del mayordomo fiel. Pero aquí nos está hablando de aquel que conoce la palabra, que tiene un convenio con la palabra, aquel que ama la palabra, que aprende la palabra, que vive la palabra. Y aquel que ama la palabra, a ese se le dará más. Por eso nosotros hoy decimos, tenemos este tan grande tesoro. Y estudiamos cada día más y más y más y atesoramos la palabra, porque lámpara es a nuestros pies la palabra y entonces es lumbrera en nuestro camino. Y ahora encontramos el deleite, el tesoro, el sabor de la palabra viva, eficaz y penetrante. Y ahora tenemos mayor tiempo, pasamos mayor tiempo estudiando, escudriñando, discerniendo la palabra y buscando una aplicación a nuestra vida. Porque ahora tenemos ojos abiertos, ahora tenemos oídos despiertos, ahora nuestro corazón no es un corazón de piedra, ahora nuestro corazón es un corazón que recibe y que nuestro hablar y nuestro decir no es el pensamiento del hombre, no es la mentalidad humana, no es la filosofía ni el humanismo del mundo, sino hablamos la palabra de fe. Esa es la palabra que enseñamos, esa es la palabra de fe que predicamos. Así es que acompáñenme inmediatamente al libro de Mateo en el que estamos, capítulo 13, y continuamos, y vamos a ir al verso 18. Aquí vemos esta primera palabra, o primera parábola. Ya la mencionó en el verso 3, del verso 3 al verso 9. Voy a leerla porque hoy vamos a hablar de la parábola del sembrador. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Muy interesante. Es decir, un sembrador, una persona que cultiva, una persona que está dedicada a realizar la actividad agrícola, sale a cumplir con la labor para la cual ha sido preparado. ¿De acuerdo? Es como decir, el médico salió al hospital a cumplir con su labor médica. El oficial de policía salió a cumplir con su labor de patrullaje, de trabajo de seguridad. Esa es su labor. El sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Verso 6, pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Parte cayó en verso 7 entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y dio fruto, el verso 8, pero parte cayó en tierra fértil y dio fruto, cual 100, cual 60 y cual 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Muy bien. Vamos inmediatamente al verso 18 y retomamos el tema de la parábola del sembrador. Dice esta palabra, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Ya vamos a definir los conceptos. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Verso 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Verso 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Maravilloso. Maravilloso lo que estamos compartiendo en esta enseñanza, porque tiene que ver absolutamente. O
Usted dirá, tal vez yo no soy un sembrador, realmente yo no ejerzo la profesión de la agricultura, me cuesta sembrar cualquier semilla, a duras penas puedo sembrar una flor tal vez, no sé si alguna vez ha ido a su jardín a sembrar flores. Yo recuerdo que recién casados con la pastora Pili, yo le dediqué en una serenata muy típica en nuestros países, la serenata, ¿recuerdan? No sé si usted alguna vez llevó serenata. Cuando nuestro matrimonio, todos esperaban, típico cultura en Colombia para aquel tiempo, no sé ahora, se esperaba la noche anterior a la boda, se lleva la serenata y en Colombia, hermanos de México, maravilloso, se utiliza mucho a los grupos de México y la serenata mexicana. Pero como buen colombiano regionalista y amante de mi cultura del llano, los hermanos de los llanos orientales, Chalón, Villavicencio, a todos ustedes allá en la Puerta del Llano, un saludo. Tenemos varios amigos que nos acompañan, Chalón, Chalón. Pues yo varié un poco el menú y lo que llevé fue un grupo de música llanera. Y cantamos música del llano y pasamos una velada maravillosa. Y entre esas canciones que cantábamos, hay una canción por allí que dice: haré para ti una casa bella, que tenga flores y jardines al entrar. Amén. Y que tenga muchas rosas. Y debo decirles, mis amados hermanos, que esa canción no fue una canción de relleno para una serenata. Aquí justo frente a la puerta de nuestra casa, en este país, si hay algo que yo he podido sembrar alguna vez, han sido las rosas de mi promesa, y frente a nuestra casa hay rosas. Y creo que es de las pocas casas del área incluso donde hay un jardín de rosas. Y tengo un jardín de rosas. Y cuando esas rosas están tan hermosas, acostumbro a cortar una rosa para llevarle a mi esposa. ¡Qué detalle! Porque solo tengo que cortarla en mi jardín de rosas para mi amada, en el jardín de nuestra casa. Muy bien. Entonces, tenemos que aprender a sembrar. Pero ¿qué sucede, mis amados hermanos? Vemos que el proceso tiene un proceso muy bonito. Dice que la primera parte cayó donde nos dice, la primera parte, he aquí, que la primera parte cayó junto al camino. Cuando nosotros vamos por un camino, nacimos en el camino y pasamos por una religión heredada de nuestros padres, caminamos en el camino y en algún momento de nuestra vida el Eterno ha tenido esa misericordia y nos permitió acercarnos a la palabra, ya físicamente a la palabra. Yo los he mencionado en varias ocasiones, solo lo quiero tocar brevemente. Pasando una crisis muy difícil, fue el momento en que por primera vez le hablé a mi esposa y le dije: necesito ir a tu congregación, a la que me había invitado tantas veces y siempre rehusé ir allí, a donde estos evangélicos que les cambian el pensamiento, les lavan el cerebro y etcétera, etcétera. Usted sabe los comentarios que se hacen. Yo pasé por ese proceso. Pero cuando vino a mi vida un día de aflicción, un día de adversidad tan extremadamente delicado, entonces tenía que recurrir a alguien que me sacara urgentemente de esa crisis. ¿Y ese alguien quién era? El Dios al que de alguna manera yo conocía al Dios de una religión, al que se le rezaba, al que se le pagaban algunos sacrificios, al que se le pagaban algunas limosnas y podía obtener un resultado. Cuando llegué a ese lugar, recuerdo que escuché una palabra y la primera palabra, ya ustedes conocen algunos el testimonio y no me voy a detener allí, y mi primera palabra la encontré en el libro de Josué, capítulo 1, versos 8 y 9. Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo a donde quiera que vayas. Y entonces tomarás esta palabra, y meditarás en ella de día y de noche, y harás conforme a todo lo que en ella está escrito. Nunca se aparte de tu boca este libro de la Torá, sino que de día y de noche medites en ella, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y cuando escuché esa palabra dije: oh, eso me gusta, eso es para mí, porque cuando a ti te dicen una palabra tan bonita y tan interesante como que vas a ser prosperado y que todo saldrá bien, dije: esa palabra es para mí. Y hasta hoy sigue siendo para mí esa palabra, porque evidentemente se ha cumplido en mi vida. Pero cuando vamos por el camino empezamos a escuchar muchas cosas. Escuchamos
doctrinas, teorías, enseñanzas, concilios, opiniones, grupos de aquí, grupos de allá. Hay demasiado ruido en el camino. Y cuando vamos por un camino, y no estoy hablando del camino, la verdad y la vida, estoy hablando del camino en el sentido literal, en el mundo en el que vivimos, caminamos por los caminos y por tantos caminos. Utilizo esta frase siempre popular: todos los caminos conducen a Roma. Es una frase muy común. Todos los caminos conducen a Roma. Sí, señor. Eso es correcto. Todos los caminos conducen a Roma, a la religión, al paganismo, a la idolatría, a la mentira, al engaño, a la perdición. Sí, es correcto. Pero solamente hay un camino, que es Yeshua HaMashiach, el camino, la verdad y la vida. Todos conducen a la mentira. Todos conducen a la muerte, pero solo hay un camino que nos conduce al Emet, a la verdad, y ese camino nos conduce a la vida, a la vida, a la vida, a la vida y a la vida en abundancia. Amén. Entonces, cuando la semilla que el sembrador sale a sembrar es una semilla que se ha escogido, y esa semilla tiene que ver con la Kadosh Torah, con la palabra, con esa palabra de vida, con la palabra de esperanza, con la palabra de bendecir, de decir bien. Ese sembrador somos cada uno de nosotros que sembramos esa semilla de la palabra, nuestro testimonio, lo que Adonai ha hecho en nuestro proceso de vida. Pero también esa semilla, ese sembrador, por supuesto, es nuestro Mashiach, Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach siembra la palabra. La palabra la tenemos viva, la palabra está escrita, la palabra la tenemos junto con nosotros. Y en ese movimiento del camino del mundo, tanto ruido por el que transitamos nos lleva siempre a escuchar un mensaje de aquí, un mensaje de allá, y probablemente mensajes totalmente humanistas, mensajes totalmente filosóficos, mensajes totalmente motivacionales, mensajes totalmente nueva era, etcétera. Usted sabe a cuántas cosas me puedo referir aquí. Hay gentes que quieren seguir su vida escuchando la cábala, hay gentes que quieren seguir su vida escuchando el horóscopo, hay gentes que quieren seguir escuchando la vida, su vida siguiendo los pasos de lo que la mística y la suerte les puede traer. Muchos en el camino de su vida han pasado por todas estas circunstancias. En el libro de Mateo, en el capítulo 13 que estamos compartiendo, y en el verso 19 dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Pero mis amados hermanos, cuando nosotros disponemos nuestro corazón, y ese disponemos nuestro corazón tiene un momento, por supuesto, muy difícil, hermanos. Yo pude recibir a mi Yeshua en mi corazón en el segundo nivel, porque, como dice la pastora Pili, si no lo recibes por revelación, lo vas a recibir por persecución. ¿Y cuántas personas en el mundo entero hemos recibido de la palabra caminando en estos caminos tan distorsionados, tan ruidosos, tan traídos, llenos de tanta conjetura, conspiración, fraude, mentira, engaño, depravación? Y ahí hemos estado. Pero cuando encontramos el camino a Yeshua, entonces viene la palabra viva, viene la revelación a nuestro corazón. Encontré un libro llamado Josué capítulo 1 en el momento crítico y me dijo: a ti te digo, levántate, esfuérzate, sé valiente. Y esa palabra marcó mi vida. Pero aunque fue un gran momento, porque a partir de ese instante mi vida fue transformada, también es importante pensar que para que se cumpla esa frase, que en todo serás prosperado y todo te saldrá bien, tenemos que empezar a hacer ajustes, tenemos que empezar a hacer cambios, tenemos que empezar a despojarnos de nuestra manera de pensar, de nuestra vieja manera de vivir, de nuestra manera fática de
de hablar, una manera perversa, inapropiada, inadecuada. Y el Eterno toma, dice la palabra en el libro de Jeremías, que toma la vasija de barro que somos cada uno de nosotros y se puede romper, y luego posteriormente empezará a amasarnos de nuevo y empezará a darnos forma y empezará a hacernos una vasija útil de acuerdo al propósito que Él tiene establecido para cada uno de nosotros. Tal vez nosotros hemos pasado por la experiencia de decirle a un niño, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Cuando sea grande yo quiero ser policía, dicen algunos. Yo quiero ser médico, yo quiero ser abogado, yo quiero ser astronauta. Qué lindo cuando un niño tiene esos proyectos. Yo cuando fui niño me hicieron esa pregunta a los 9, 10 años y yo quise ser un piloto de la Fuerza Aérea de mi país. Y nunca jamás pude llegar a esa experiencia, porque nunca jamás pensé que la vasija de barro que se había preparado en tantas formas intelectualmente, socialmente, laboralmente, un día tendría que ser totalmente despojado, totalmente quebrantado, totalmente hecho trizas para que esa semilla que había sido puesta en mi camino empezara ahora a ser amasada, a ser moldeada, a ser transformada y a ser convertida en una vasija que, muy lejos de ser piloto, simplemente se convierte en un siervo que pueda llevar un mensaje de la palabra a las naciones. Pero los propósitos del Eterno se cumplen cuando en el camino hacemos oídos sordos a lo que el mundo nos dice. Yo recuerdo técnicamente escuchar a un hombre a quien aprecio y, bueno, mucho tiempo hace que no hablo con él, pero fue una persona que fue importante en mi camino normal, laboral, digamos. Cuando el Eterno hizo el llamado a mi esposa, la pastora Pili, y a mí, bueno, a nuestra familia, a viajar, a salir de nuestro país y venir a América, yo recuerdo que este hombre de una empresa muy importante en nuestro país, con una posición jerárquica muy importante, me llamó y me dijo, no salgas, no te vayas, tengo este ofrecimiento para ti. Y este ofrecimiento que te estoy haciendo difícilmente en esta empresa lo haríamos a alguien, pero creemos que es una oportunidad que queremos brindarte. Eres una oportunidad, tienes una oportunidad única, vas a tener esto y lo otro y aquí y allá. Y en ese momento, la verdad, les soy sincero, aunque venía un llamamiento al ministerio, aunque venía un llamamiento al salir de la nación, sin embargo, mi amor de patria me desequilibraba. Yo decía, no, pero yo prefiero estar en mi tierrita, mi patria, mi gente, mi pueblo, y además con un ofrecimiento tan generoso económicamente, posición, la jerarquía del hombre. ¿Qué tenía allí? El ego, el orgullo, la pedancia, esto. Pero definitivamente allí es donde aparece la ayuda idónea, y mi amada esposa me dijo, no puedes cambiar el privilegio que el Eterno nos ha dado de ir a predicar su palabra, haber sido elegidos por el propósito del Eterno, y tú no lo puedes cambiar por lo que el mundo te ofrece. En el camino tenemos muchos ofrecimientos que nos quieren apartar, que nos tienen que alejar. Y cuando lo miramos con la mente humana, cuando lo miramos con el entendimiento y la razón del ser humano, el razonamiento intelectual, el razonamiento lógico, definitivamente estamos apartados del propósito de Dios. Si yo hubiese pensado en aquel momento, que de hecho lo pensé, en mi aspecto humano, en mi interés, en lo económico, en la posición de carácter social, nunca podría haber estado hoy, mis amados hermanos, aquí en este lugar, con mi palabra, con la Kadosh Torah, compartiendo este mensaje. Cuando la semilla cae en un camino, el enemigo, el malo, el perverso, el contradictor estará ahí, el malo estará ahí atento para arrebatar esa semilla que hoy ha sido sembrada en tu corazón. Y cuando este enemigo se acerca, lo que procura es distraernos, distrae nuestra atención, distrae nuestras emociones, distrae nuestros sentimientos y procura que la palabra, la semilla que ha sido puesta, empiece a diluirse y empiece a desaparecer, de tal manera que esa semilla no forme, no se establezca, no se determine. ¿Has pasado en algún momento por esa circunstancia? Estoy seguro que todos y cada uno de quienes estamos hoy aquí reunidos hemos vivido esa experiencia. Ahora, el punto es cómo respondimos a esa situación. Yo tenía en ese mismo momento una gran oportunidad laboral, única de hecho en el país, única.
La persona incluso me hizo análisis. ¿Te vas para América? ¿Hablas inglés? No. ¿Has vivido en América alguna vez? No. Es decir, cuando me hizo el análisis, las conclusiones eran que definitivamente no. Pero sí ha sido, sí, he ido varias veces, he tenido la oportunidad de hacer turismo, he tenido la oportunidad de asistir a algunos eventos, etcétera. Digo, pero eso no es suficiente. Es mejor, quédate aquí, que aquí te voy a formar para que aprendas el inglés aquí en nuestra empresa, y cuando ya estés formado y preparado te enviaré a los Estados Unidos si eso es lo que quieres, para que también labores con nuestras sucursales en Estados Unidos. Mira, el enemigo te ofrecerá todas las alternativas disponibles en el camino para que te apartes del llamamiento y del propósito. Perdónenme que utilice mi ejemplo, pero no puedo mostrar otro ejemplo que no sea mi testimonio. Y estoy seguro que tú has vivido circunstancias similares, que has visto cómo el Eterno te ha llamado, que has visto cómo el Eterno te ha escogido, que has visto cómo el Eterno te ha guardado, cómo el Eterno te ha sacado de la adversidad, y recibes esa semilla. Y cuando tienes esa semilla y empiezas a recibir la preciosa palabra, inmediatamente el enemigo empieza a distraerte y a darte lo que mucho, tal vez nunca habías conseguido a lo largo de los años. Empieza a abrirte puertas que tú dices, wow, pero qué tremendo, mira, qué oportunidad, mira, mi amor, qué oportunidad tengo hoy, esto es maravilloso. Un momento, esos caminos que conducen a Roma y que se ven tan especiales no son tus caminos, porque solamente caminarás por el camino, por la verdad y por la vida. Es muy difícil caminar por ese camino angosto. Es muy difícil, pero es seguro. Entonces tú decides, o vas por el camino corto, por el camino ancho, por donde parece que todo sale bien y donde tienes muchas oportunidades, ofrecimientos, o vas por un camino angosto, pero por un camino seguro que te conduce a la Emet. Inmediatamente el verso 20 dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, cuántas personas escuchan un mensaje eventualmente en la radio, en la televisión, o lo pueden ver en un texto, en un libro? Hay personas que reciben y les encanta la lectura, y hay tanta literatura secular, digamos, literatura, pero que viene acompañada incluso de textos bíblicos. Yo veo como hoy en las tiendas, en los supermercados, hay un sinnúmero de libros de carácter cristiano, comillas, que se venden popularmente en las tiendas. Y veo que la gente se acerca y observa los títulos. Los títulos son impactantes. Llaves para el éxito, llaves para la felicidad, llaves para el amor, llaves para la familia, propósitos de bendición, cómo tener riqueza, cómo esto, cómo lo otro. Y cuando miramos esos textos vemos que traen consigo citas bíblicas, y las personas a quienes les gusta la lectura y leen estos libros dicen, wow, qué maravilloso texto, qué buen escritor. Pero realmente, si puedo decirlo entre comillas, es un plagio de tomar la palabra, colocarla en papel secular, llevarle a la gente un mensaje disfrazado en lo que realmente lo que se está ofreciendo es una filosofía, un humanismo del mundo, pero que la gente no reconoce verdaderamente al Mashiach. Pero para aquellos que reciben una palabra, porque basta una palabra, dijo el centurión a Mashiach, no es necesario que vayas a mi casa. No es necesario porque no soy digno de que llegues a mi techo. Pero si das la palabra, yo sé, y es un romano, y es un centurión, que aún todavía ni siquiera sabe qué es Torah, pero que de oídas ha oído del Mashiach, dice, si solo tú pronuncias una palabra, mi siervo sanará. Y Mashiach queda impresionado de ver a un hombre romano, un centurión, un hombre de autoridad, y dice, aún ni siquiera en la casa de Israel, ni siquiera en el pueblo de Judá, en todo Israel, he visto un hombre con tanta emuná. ¿Cuántos de nosotros hemos sido estas personas que realmente recibimos una palabra y nos sentimos útiles y vamos y hablamos con la gente, y aunque no tengamos un corazón completamente entregado al servicio, al ministerio, sin embargo, compartimos la palabra y podemos aprendernos unos 2, 3 textos y decir, y pide y se te dará? Y Jesús está a la puerta y llama, y si tú lo confiesas con tu boca y crees en tu corazón, entonces serás salvo, porque Él resucitó y Él pagó el precio. Y empezamos a hablar un lenguaje y lo utilizamos y creemos que estamos sirviendo grandemente, aunque realmente tal vez nuestro corazón no esté definitivamente entregado al verdadero propósito del Eterno.
Así es que en este proceso, cuando hablamos del pedregal, nos damos cuenta que en medio de esos pedregales hay tierra y hay piedra. Cuando la semilla cae allí, puede pasar un poco en la tierra y empezar a formar raíz, pero la raíz empieza a profundizar, y cuando empieza a profundizar, ¿qué encuentra? Encuentra un corazón pedregoso, encuentra un corazón duro, un corazón al que la semilla y su raíz definitivamente no puede penetrar. Entonces allí vemos a tantos hombres, y hablo genéricamente, que empiezan a gustar de la palabra, que empiezan a sentirse identificados con la palabra, que empiezan a sentirse identificados con estudiar la palabra, aprender la palabra, amar la palabra. Pero hay cosas de la iglesia, hay cosas de la palabra que no me gustan. A mí por lo menos ese tema de los diezmos y las ofrendas no me gusta. Eso de lavarse las manos no me gusta. Danzar no me gusta. Levantar las manos no me gusta. Ayunar no me parece. Yo no puedo pasar sin comer. Yo no puedo entrar en ayuno. Entrar a tiempos de oración, levantarme a las 4 de la mañana, 3 de la mañana a orar. Eso no es para mí. Yo hago mi oracioncita a mi manera. Padre eterno, bendíceme, amén. Y yo con eso estoy satisfecho. Entonces, nuestra espiritualidad es una espiritualidad a medias. Nuestra espiritualidad no toma forma porque la dureza de nuestro corazón no permite que ese árbol, que esa semilla empiece a germinar y empiece posteriormente a tener el crecimiento adecuado hasta que sea suficiente para que produzca el fruto. Por lo tanto, siempre esa semilla apenas toma una raíz en medio de los pedregales, allí se queda. ¿Y qué dice la palabra inmediatamente? Dice que en los pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz, sino que es de corta duración. Hermano, la verdad es que me gusta la iglesia, me gusta congregarme, me agrada la gente que está allí. Pues el pastor me parece una buena persona, me gusta cómo predica, pero definitivamente no me siento. Por ejemplo, yo no puedo estar viniendo a todas las reuniones, yo no me puedo estar reuniendo a todo tiempo, o sea, toda hora la Biblia, o sea, no, yo tengo otras ocupaciones, tengo prioridad, tengo un encuentro de golf, voy a jugar tenis, tengo que ir a patinar, tengo mi partido de fútbol, la verdad es que pertenezco al equipo de ciclismo, estoy en el equipo de... ¡Wow! ¡Qué ocupaciones tan importantes tienes! No hay duda que eres una persona supremamente ocupada. Pues tan ocupado que no tienes tiempo para la palabra. Y cuanto no tienes tiempo para tu palabra, de esa misma manera tu vida tendrá consecuencias. Entonces dice esta palabra que el que no tiene raíz es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, inmediatamente tropieza. Es que ustedes que están estudiando Torah se judaizaron. Y ya nos empiezan a mirar mal y nos colocan una X, delete, borrado. ¿Te han borrado del Face cuántas veces? ¿Te preocupa eso? ¿De qué te sirve tener? Alguien un día me decía, pastor, me decía con mucha alegría, me dice, pastor, ¿cómo le parece que tengo ya 10,000 amigos en Face? Oh, maravilloso, hermano, pues increíble, te felicito. ¿Cuánta gente tienes en Face, verdad? Estuve enfermo ahora con este tema del COVID. Y cuando tuve oportunidad de hablar, le dije, cuéntame, y tus amigos, esos 10,000 amigos que tienes, te han escrito, te han llamado, han venido a visitarte. Me dicen, no, pastor, eso no aparece nadie, eso por ahí no hay nadie se acuerda de uno. Pero creo que tenías 10,000 amigos en Face. Por favor, no vivas de la ilusión del mundo, no vivas de lo que el mundo te ofrece. 10,000 amigos en Face, eso vale nada. Es preferible que tengas a Yeshua en tu corazón, que Él es tu amigo fiel. Él es tu único amigo verdadero. Por lo tanto, cuando estás frente a la aflicción y te juzgan, te acusan, te señalan y empiezas a sentir como que yo no puedo usar unos tzitzis, yo no puedo usar un talí, yo no sé, algunos seguramente usarán kipa, otros no sé cómo es cada quien, esto es algo personal, pero si alguien nos ve con un tzitzit, si alguien nos ve con un talí, como que nos incomoda, como que nos preocupa. ¿Qué dirán de mí? ¿Qué pensarán de mí?
Pero peor aún, cuando estás en medio de la adversidad, cuando estás en medio de la aflicción, dices, no, pues me iba mejor antes. Yo estaba en el mundo, hacía esto, hacía lo otro, hacía por esto, hacía por allá, y definitivamente nunca me faltó, nunca tuve problemas. Yo no tenía problema con nadie. Yo vivía tranquilo. Claro, vivías tranquilo porque le perteneces al maligno. Por lo tanto, estás en el mundo, vives en el mundo, y el mundo quiere que vivas a tu manera, como tú escojas vivir. Pero no es este el propósito que Adonai tiene para nosotros. Vamos hasta este punto, verso 21, y entraremos inmediatamente al que fue sembrado entre los espinos. Hacemos nuestra pausa y ya regresamos. Mateo 10, 6 al 7. Vayan mejor a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y al ir, proclamen, el reino de Yahweh está cerca. Suscríbete a nuestro seminario Raíces Hebreas. Muy bien, continuamos con la lectura. Entonces dice el verso 22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Miren, mis amados hermanos, estamos viviendo un tiempo extraordinariamente maravilloso. Un tiempo de gloria, una kavod especial estamos viviendo ahora mismo. ¿Quiénes? Cuando encontramos nuestra Kadosh Torah, hoy hay un mover extraordinario en las naciones. Amigos, amados hermanos, el poder de la palabra Kadosh Torah hoy está llegando a tantos y tantos y tantos y tantos y tantos corazones en el mundo entero. Hoy hay una palabra viva, hoy hay una palabra de gozo, de alegría, de revelación, una palabra que antes seguro habíamos leído tantas veces, pero que nunca habíamos encontrado su verdadero sentido. Hoy estamos viviendo un tiempo de verdadero, legítimo avivamiento. Pero ¿qué sucede, mis amados hermanos? Estamos en medio de espinos que no permiten que ese árbol de vida que hoy hemos recibido pueda crecer, que no permite que la profundidad de la raíz avance, sino que el sol empieza a hacer su trabajo y la temperatura empieza a quemar esos pequeños pastos que no avanzan, que no forman inmediatamente el contenido de lo que quieren ser, se convierten en algo totalmente temporal y definitivamente empiezan a desaparecer. Pero cuando nos afianzamos, cuando verdaderamente abrimos y disponemos nuestro corazón delante de Machía para servirle, para honrarle, para adorarle, para amarle, para obedecer y ser fieles en su palabra, dice la palabra, haremos y obedeceremos. Entonces nos daremos cuenta que ahora somos como esa casa que ha sido construida sobre la roca, que ahora tomamos decisiones conforme al Padre, que mi vida, mi hogar, mi familia, mi esposa, mis hijos, mi economía, mi salud, hasta mi alimento, hasta mi manera de hablar, mi manera de vestir, todo está rodeado conforme a la gloria de mi Padre eterno. Esto es algo extremadamente maravilloso. Vean un texto paralelo en el libro de Juan, en el capítulo 12 y en el verso 24. Léalo conmigo. Dice esta palabra: en verdad os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Por lo tanto, mis amados hermanos, dígalo conmigo, es tiempo de morir a los apegos del mundo, a la idolatría del mundo, al paganismo del mundo, al lenguaje del mundo, al pensamiento del mundo, porque aquí hoy tengo el pensamiento de Mashiach, juntamente con él estoy crucificado. Ya no vivo yo, ya no vive la religión, ya no vive el pensamiento motivacional, ya no vive el pensamiento lógico, filosófico, humanista, nueva era, etcétera. Ese mundo del misticismo, de la suerte, de la adivinación. No. Ya ese no es mi mundo, porque ahora mi mundo es la palabra de Machía, la palabra viva. Así es que cuando somos sembrados en ese tema de los espinos, dice el verso 22, es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y las riquezas. Mis amados hermanos, este tema de las riquezas es tan tentador.
Es tan tentador porque el enemigo siempre buscará la manera de ocuparte en tu trabajo, en tus actividades, en tu intelecto, en tus títulos, en tus honores, en tu ascenso profesional. Y se los digo por experiencia, hermanos, y queremos ser más y tener más y querer más y avanzar más y ganar más y buscar que nuestra casa sea la más bonita de la sección del barrio, nuestro auto sea el mejor, etcétera. Y yo repito, no es que haya nada malo en querer vivir bien y cómodamente. Eso lo quiere el Eterno para sus hijos. Pero mis amados hermanos, si todo esto distrae tu relación, tu semilla, tu proceso de crecimiento para con Yeshua, entonces apártate de todo aquello que te quita el verdadero propósito para el cual has sido llamado. Y finalmente dice en el verso 23, mas es que fue sembrado, por favor, en buena tierra. Por favor, dígalo conmigo, soy sembrado en buena tierra. He sido sembrado en una buena tierra. Y cuando soy sembrado en una buena tierra, entonces tengo la experiencia y la capacidad de dar un buen fruto. Cuando yo estoy sembrado en buena tierra, permítame recordar un texto que viene a mi corazón ahora mismo, en el libro de Mateo, aquí mismo donde estamos, en el capítulo 6, acompáñenme por favor. Capítulo 6 y en el verso, permítanme, lo ubico, verso 34, a ver. Mateo capítulo 6, verso 34. Viene a mi corazón esta frase en este momento. Dice, así que mis amados hermanos, has sido sembrado, tú sabes que ahora estás sembrado en buena tierra, ¿lo sabes? Sí, claro que lo sabemos, pastor, porque por eso estamos aquí, estamos reunidos, estamos estudiando la palabra, escudriñando la palabra, aprendiendo la palabra, amando la palabra. ¿Ok? Si estamos ubicados en el lugar correcto, a la hora correcta, en el momento adecuado, dice la palabra, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana tendrá su afán. Bástate a cada día su propio mal. ¿Por qué estamos afanados por lo que va a pasar mañana, pasado y los siguientes? Si yo sé que mi Redentor vive y yo sé que mi Redentor tiene en absoluto control mi día, cada segundo, cada momento, todo está bajo la condición, la buena, perfecta y agradable voluntad de mi Padre. Por lo tanto, mi tiempo no lo puedo desperdiciar buscando las riquezas del mundo. Mi tiempo no lo puedo desperdiciar buscando las posiciones del mundo. Mi tiempo no lo puedo ocupar descuidando mi tiempo de mi familia, de mis hijos, de mi hogar, del propósito de la palabra. ¿Por qué? Porque prefiero pasar tiempo aprendiendo la palabra que perder tiempo degustando de las cosas sin importancia que el mundo ofrece. El mundo ofrece tanta distracción y nos vemos tan ataviados de publicidad, de cosas que nos invaden en todos los sentidos y que nos quieren apartar verdaderamente del lugar donde estamos. Dice el libro de Mateo, aquí donde estamos, finalmente, en el capítulo, vamos al capítulo 12, por favor, capítulo 13, donde estamos, en el verso 23. Este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce al 100, al 60 y al 30 por uno. Observen esto, mis amados hermanos. Hoy estamos en el sonido de la trompeta. Hoy estamos escuchando el sonido del chofá. Y cuando escuchamos el sonido del chofá, entonces sabemos que nuestro ADN, nuestro corriente sanguíneo, nuestra identidad, ya no es una religión, ya no es una manera doctrinal, ya no es un concepto de concilio, ya no es un asunto denominacional en la que aquí creemos esto y aquí creemos lo otro y a nosotros nos parece así y a los otros les parece así. No. 40,000 denominaciones y más en el mundo. No, eso no es lo que mi Padre tiene para mí. Mi Padre tiene para mí un lugar adecuado, un lugar de la palabra, donde la palabra se hace viva, donde la palabra es eficaz y donde la palabra me llena y me establece. Y yo empiezo a ver mi vida en el emuná. Por favor, aprenda esta palabra con certeza en su corazón. La fe es una fe, para muchos de nosotros, es una fe totalmente intelectual. La fe intelectual, es decir, yo sé que 2 más 2 son 4. Yo lo sé porque la matemática del hombre moderno y de la tecnología nos ha enseñado esto.
Pero cuando yo quiero caminar en una fe sobrenatural, en una emuná que tiene que ver con la fidelidad en mi corazón para con el Padre, entonces ahora yo sé que estoy caminando en buena tierra y con buena tierra empiezo a florecer, con buena tierra empiezo a dar un fruto, con buena tierra empiezo a tener el corazón para servir a los demás, con buena tierra empiezo a tener el corazón de llevarles la palabra, con buena tierra empiezo a ver mi vida, mi familia, mi hogar, mi economía, todo a mi alrededor duradero, estable. No quiero decir que no hayan pruebas, por favor, las tenemos, pero manejar las pruebas en emuná es muy distinto a manejar una prueba en el pensamiento humano. Con el pensamiento humano acudimos al consejo, al amigo de un amigo que tiene un amigo que es amigo de un amigo que tiene un amigo que es un amigo del alcalde, del abogado, del policía, del de aquí, del de allá. No. En el mundo natural podemos depender de tantas cosas, pero en el camino de Adonai dependemos de la voluntad de Él. Y cuando yo me presento delante de Él y hablo con Él y hago ese ibodedú con el Padre y hablo con Él, Él conoce mi necesidad. Y entonces Él me dice, por nada estéis afanosos. Tengo solución para ti. Entrega tu vida completamente a mi ministerio, al servicio, y retira todo tu concepto carnal, emocional, para que la palabra se haga rema en tu corazón. Y cuando la palabra se hace rema en tu corazón, empezamos a dar un fruto, empezamos a servirle, empezamos a agradarle, empezamos a decirle, Eterno, heme aquí, Padre Eterno, heme aquí, envíame a mí. Entonces, en los minutos que nos quedan de cierre, definamos algunos conceptos que necesitamos tener claros dentro del contexto de parábolas y las que vienen para los siguientes días. ¿Cuáles son las semillas, amado hermano, que Yeshua, nuestro Mashiach, ha sembrado en tu vida? ¿Cuáles son las semillas que el sembrador sembró? ¿Ha sembrado semillas que han caído en terreno árido, entre pedregales, entre espinos? ¿O realmente tú consideras que la palabra que un día recibiste y transformó tu corazón se quedó entre los espinos, se quedó entre los pedregales, se quedó perdida en el camino, en los caminos? ¿O realmente tú crees que esa semilla que un día te dio vida aún está ahí presente y la puedes levantar? Es importante que entendamos que las semillas están establecidas en un manual de vida llamado Torá. Toda la Torá es el manual de instrucciones. Y cada instrucción y cada mandato, cada mandamiento, cada misbot, cada ordenanza son las buenas semillas que el Eterno ha sembrado en nuestros corazones. Así es que cuando nosotros venimos no a la religión, no al contexto solamente o meramente evangelístico, sino que hemos venido al contexto del fundamento. Cuando yo me establezco en el fundamento de la palabra, cuando yo me establezco en el fundamento de la Kadosh Torah, cuando yo encuentro la revelación de Mashiach desde el Bereshit capítulo 1, antes de que el mundo fuera, ya Él era, cuando yo encuentro a Melquisedec celebrando pan y vino, realizando Shabbat, cuando voy a Levítico 23 y me encuentro con las convocatorias y veo que las convocatorias son eternas y que esas convocatorias tienen un propósito exclusivo y es encontrarnos de manera personal con Adonai, con Mashiach, entonces mi vida camina en una buena tierra y mi semilla ha sido sembrada en el lugar correcto. Por lo tanto, somos un campo, somos un sembradío para dar fruto, para llevar fruto. Y cuando hemos tenido malas semillas en algún momento, probablemente en algunos momentos de nuestra vida también hayamos sido piedra de tropiezo para mucha gente. Probablemente formamos parte del mundo secular, engañamos, mentimos, etcétera, etcétera, etcétera. Y la gente hoy nos ve y la gente tiene que reconocer en nosotros no solamente que hay un cambio en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de vivir, sino que hay una luz. Y ahora dígalo conmigo, ahora somos esa luz que lleva la palabra, porque ahora esa semilla de la palabra cayó en este corazón, no en corazón de piedra, sino cayó en un corazón de buena tierra. Y ya no son las aves las que vienen a comerse esa semilla, ya no será el mundo el que me quiera atraer con sus deleites y con sus riquezas y con sus pensamientos de lujuria del mundo, sino que ahora me encuentro frente a una posición en la que hablo lo que el Eterno pone en mi corazón
para bendecir a aquellos que hoy necesitan una palabra de esperanza. Por lo tanto, la semilla, mis amados hermanos, es la palabra. Por favor, dígalo conmigo, yo soy un sembrador. Pero ¿eres un sembrador de una buena semilla? ¿Qué estás sembrando en el mundo? ¿Estás sembrando discordia, celo, pleito, contienda, mentira, engaño, blasfemia, la shonara? ¿O estás sembrando una semilla de vida, de amor, de unidad, de esperanza? Por favor, que nunca, esto lo digo y lo repito en tantas ocasiones, que tu decir sea bendecir, que tu decir sea hablar bien, que tu decir sea siempre el propósito de la palabra. Esto es lo que nos quiere significar esta maravillosa parábola del sembrador. Que la semilla es la palabra, y la palabra es, que dígalo conmigo, la palabra es mi Kadosh Torah, mi santa palabra. Esta es la semilla, y cuando yo me alimento de la semilla de Mashiach, entonces vemos que hoy tenemos oídos abiertos y oídos abiertos, ojos despiertos para escuchar y para servir, para llevar a todos un mensaje de salvación. La palabra de Mateo en el libro de Mateo, en el capítulo 15, en el verso 24, dice: mas yo no he venido sino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y hemos hablado mucho sobre este tema. Y hablamos de que la casa de Israel está conformada por los 12 hijos de Jacob, Israel. Todos, tanto Judá como los demás, formamos ese Had, una unidad. Pero ¿qué pasa, mis amados hermanos, con todos aquellos que hoy tienen en su corazón esos espinos, que tienen en su corazón esas pedregales, que tienen en su corazón esa tierra árida? Pues, amado hermano, nunca olvides lo que dice la palabra en el libro de Juan capítulo 3. Busquémoslo, pues se me pasó el texto. Libro de Juan capítulo 3, verso 16. Vamos a confirmarlo, un momento. Atención para todos, mis amados hermanos. Todos tenemos una semilla sembrada en nuestro corazón. Por favor, Evangelio de Juan capítulo 3, verso 16, que de por sí sé que es un texto que todos conocemos, pero quiero ir a la palabra y leerlo textualmente. Dice la palabra, Juan capítulo 3, verso 16. Porque de tal manera amó Yeshua, Adonai, al mundo, que ha dado a su Hijo, a Mashiach, Yeshua, para que todo aquel crea, el unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, que esta semilla de la palabra está siendo sembrada en toda la humanidad. Y cuando digo toda la humanidad, me refiero a toda la humanidad, indistinto de razón, color, raza, religión. La palabra, la semilla será sembrada a todos. Y todos aquellos que en él creen, en Mashiach, y lo confiesan con su boca y creen en su corazón que él murió y resucitó, que pagó un precio de cruz, un precio de sangre gota a gota, entonces seremos salvos. Pero a nosotros, en el pensamiento y en la humanidad de la religión, no se nos puede creer que un budista o un musulmán o un ateo o un agnóstico puedan tener parte con el reino. Y la palabra nos dice, porque de tal manera amó Adonai al mundo que él creó, que entregó a su Hijo unigénito, para que todo, por favor subraye, todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso, mis amados hermanos, es nuestra responsabilidad, es mi compromiso de llevar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Hermano, no te quedes con recibir y recibir y recibir y recibir y aprender y aprender. Y hoy veo tanto afán de estudiar y el intelecto, amén. Preparémonos. Pero no nos preparemos con el ánimo de pensar que yo sé más y sé más y sé más que el otro y que aquel y que este y que lo otro y que yo ya soy un gran maestro. No, mi amado hermano, humildad ante todo. ¿Para qué? Para enseñar que la semilla que ha sido sembrada en nosotros, Mashiach, por nuestro Padre Adonai, sea la que da fruto, llevando esta semilla a todas las naciones y a todos aquellos, indistinto, repito, de raza, color o posición económica o social, para que todos alcancemos la salvación y podamos ser parte del reino. El libro de Lucas, en el capítulo 8,
Verso 11, definamos este texto para cierre. Acompáñenme, por favor. Evangelio de Lucas, en el capítulo 8 y en el verso 11. Vamos a leer. Mateo capítulo 8, aquí es otra versión, otra sección de la porción de la parábola del sembrador. Dice, esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Adonai. Repítalo conmigo. Verso 11 del Lucas capítulo 8. La parábola dice, la semilla es la palabra de Adonai, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el enemigo y les quita su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que han oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Verso 14, la que cayó entre los espinos son los que la oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas el que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto, retienen la palabra que oyen y dan fruto y perseveran. Una vez, mi amado hermano, tú estás en este camino, en el Yeshua HaMashiach, el camino, la verdad y la vida, ahora perseveramos. ¿Vienen dificultades? Por supuesto. Yo no te podría decir que esto es un camino fácil porque no lo es. ¿Vienen momentos de adversidad? Por supuesto. Pero tenemos una gran ventaja sobre todo lo que pueda pasar, que el Eterno nos bendice con toda bendición celestial. Mis amados hermanos, tiempo de Torah al instante, justo en el cronómetro. Muchísimas gracias. Espero que la palabra del sembrador haya sido llegada a sus corazones. Mañana continuaremos esta semana con cada una de algunas por lo menos, de las parábolas que estamos considerando. Mis amados hermanos, muchísimas gracias. Tiempo de Torah al instante, su hermano Pastor Roberto Alfaro. Me despido. Hasta el día de mañana. Shalom, shalom para todos. Hemos presentado Torah al instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un privilegio poder servirles. Contáctanos a nuestro correo electrónico radiogenesis128@gmail.com. Amigos, gracias por ver el video del día de hoy. Aquí te dejamos 2 videos que te sugerimos que veas también en nuestra plataforma de Radiogénesis 1.28. Y en la mitad de la pantalla con tu control remoto podrás suscribirte a nuestro canal. Gracias por estar en Radiogénesis 1.28, la frecuencia de la familia.